Señal directa. Y como se lo habíamos ya advirtiendo en torno a esta entrevista, así que saludamos con muchísimo gusto a Adrián Chávez, él es lingüista, para hablar precisamente pues de este tema del debate de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. Maestro, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias también por platicar con nuestra audiencia. ¿Por dónde empezamos, maestro? Yo creo que, si le parece, para que a nuestra audiencia le vaya quedando claro de cómo usted en redes sociales ha venido haciendo algunas correcciones o algunas observaciones a quienes tratan de evidenciar los errores de los libros, pero de una manera falsa. Incluso tuve la oportunidad de ver un video ayer que dice, bueno, me lo tumbaron en TikTok, va por aquí y lo sube. Yo lo vi en Twitter, en las cuentas de Twitter. ¿Qué nos dice al respecto? Bienvenido nuevamente, maestro. Gracias. Sí, pues mira, la cosa es, yo no puedo hablar por el resto de los libros o por la parte de la edición o por las otras materias, pero bueno, en lo que he visto en redes que se dice sobre, bueno, no solo en redes, sino en otros medios informativos sobre los libros, no siempre es que sean mentiras, digamos, a veces hay como omisiones respecto a qué libro en particular, de qué libro en particular se está hablando y demás, pero sobre todo creo que en lo que yo he hecho énfasis en los videos tiene más que ver con que mucho de lo que se está señalando de los libros como un error no es un error, digamos. Muchas de las críticas tienen que ver con que, no sé, se incluyen en los libros usos no normativos de la lengua, ¿no? Por ejemplo, ciertas redundancias, decir, por ejemplo, la conjugación de la segunda persona que incluye la S final, ¿no? Como dijiste, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que están haciendo los libros no es, como han dicho muchos medios, tratar de normalizar un habla incorrecta, sino que más bien lo que parece muy evidente es que los libros están abandonando esa dicotomía del habla correcta y el habla incorrecta. O sea, los libros no están diciendo que está bien o que está mal, simplemente están describiendo usos lingüísticos, que es precisamente lo que hace la lingüística, ¿no? O sea, la lingüística como ciencia desde hace ya más de un siglo no juzga los usos de las personas, no dice que hay usos que están bien o que están mal, porque no hay criterios para ello, o sea, no hay criterios científicos, digamos, para decir que un uso está bien y otro está mal. Entonces, lo que hace la lingüística es describir los usos lingüísticos y situarlos en contexto, ¿no? Obviamente hay habla informal, hay habla formal, que es algo que los libros de hecho dejan muy en claro, pero digamos que las críticas suelen venir como desde esa percepción normativa de la lengua, ¿no? Entonces, lo que yo he tratado de hacer es un poco encauzar esas opiniones hacia lo que de hecho están haciendo los libros, que no es decir que lo que está mal está bien, más bien están dejando de decir que existe bien y mal, porque, insisto, así es como se estudia la lengua y así es como, pues en teoría, desde una perspectiva más seria, es como se tendría que enseñar. Adrián Chávez le saluda a José Ángel Gutiérrez y bueno, tiene razón en ese sentido de que no es que se trate de normalizar. Malo sería que lo que sí se quisiera normalizar sean las faltas de ortografía. Ahí sí, disculpen, creo que los cuestionamientos tendrían que venir por otro lado. Y esto me recuerda a algo, perdón, que lo saque un poquito a colación. Independientemente de que hay áreas que sí se tengan que discutir un poquito más de fondo respecto a cómo se generan los libros de texto sin participación y consulta como se tenía que haber hecho, los libros antes de los programas, pero cosas que, como bien dice, se tendrían que discutir en otro momento. Me recuerda, reitero, cuando se cuestionaba porque gente de áreas rurales, cuando salieron ya las cámaras de video y también las reproductoras, siempre decían el video. Y había quien trataba de corregirles el video, ¿no? En realidad el video es correcto porque pues, la palabra proviene del latín, video, vides, vidi, etc. Un poquito también en ese tenor, vaya. Entonces, en lo que refiere a lingüística, tiene amplia justificación el que también se les incluya, vaya. Sí, un poco lo que están haciendo los libros, creo, o al menos según lo que yo he revisado, y de nuevo insisto, al menos en lo que respecta a la lengua, pues parecen tener una intención muy clara de mantener una visión
que no juzgue los usos de las personas, que eso, digamos, eso es un subproducto de la educación normativa, ¿no? Cuando nosotros, que fuimos todas y todos educados en una perspectiva normativa de la lengua, crecimos creyendo que había usos correctos y usos incorrectos, el subproducto de eso es que empezamos a juzgar a las personas que no se ajustan al habla normativa. Y obviamente el habla normativa es solamente una de las formas de hablar y de escribir que hay del español en todo el mundo hispanohablante. Y por lo tanto, pues los niños, cuando se les educa creyendo que existe una habla correcta, una habla incorrecta, pues obviamente salen a la calle y cuando escuchan usos no estándar, por ejemplo, los de ciertos dialectos del español o ciertos sociolectos del español, es decir, formas de hablar de distintos grupos sociales o socioeconómicos, pues lo que hacen es juzgarlos como si esas personas no supieran hablar su propia lengua, ¿no? Como si estuvieran haciendo un uso incorrecto o incluso moralmente malo, ¿no? de su lengua, ¿no? Porque hay una asociación a veces entre el uso estándar de la lengua y la educación en términos morales, ¿no? Como si esta persona habla de tal o cual manera, quiere decir que es una mala persona, una persona floja que no estudió, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso creo que los libros tienen, o al menos se nota en ellos, una clara intención de democratizar el uso de la lengua y de aprender a valorar otras variantes lingüísticas, no nada más la estándar. Me parece importante eso, el de no juzgar, el de respetar la propia lengua, porque lo que he venido viendo en redes también, están criticando sin conocer. Por ejemplo, hay la historia de un cuento que lo escribió una niña, ni siquiera en este sexenio, sino mucho tiempo atrás, y lo empiezan a criticar cuando la niña está narrando, digamos, en su lenguaje, y eso me parece que es valioso. Entonces se hace crítica destructiva, maestro, me parece que de manera a propósito, y si no es a propósito, pues con un desconocimiento comunal, ¿no? Descomunal. Sí, yo creo que la crítica es válida, ¿no? Y creo que para empezar, yo no estoy tratando de defender a nadie, ni a ningún gobierno, ni mucho menos. O sea, creo que los libros son susceptibles de crítica y de debate, sobre todo, no sé, desde otros puntos de vista como el de la edición, como el de otras áreas de estudio que se abordan en el libro. Y supongo que habrá mucho que hablar al respecto y mucho que decir, e incluso quizá mucho que corregir, pero lo que sí queda claro es que hay también como una voluntad, digamos, de instrumentalizar estos errores para quizá golpetear al gobierno, etcétera, etcétera. Y, de nuevo, no es que la crítica no sea válida, sino que más bien a veces se instrumentalizan lecturas sesgadas para hacerlo, ¿no? Digamos que más que hacer una crítica, lo que se busca es como usar lo que sea que esté a la mano para reforzar una forma de ver o de criticar al gobierno en turno, etcétera, etcétera. Entonces, justo es lo que pasa con este cuento que mencionas, ¿no? Este cuento que muchas personas están reproduciendo en Twitter, sobre todo lo he visto en Twitter, para criticar que se busca polarizar a los niños y tal, cuando en efecto es un cuento que escribió una niña desde su perspectiva, o sea, digamos que digamos eso pasó, pues, ¿no? O sea, es la niña contando lo que le pasó, y que además a mí, eso sí ya lo digo de manera personal, no a nivel como profesional de la lengua, digamos, me parece que está muy bien. O sea, yo creo que está muy bien yo no lo veo como una polarización, no creo que el libro esté polarizando, más bien está haciendo patente una polarización que ya existe y que la niña que es autora de ese texto está dejando muy en claro. Y esas discusiones se tienen que tener en el salón de clases. No creo que sea... Yo no entiendo por qué alguien se quejaría porque se está teniendo una discusión sobre por qué es importante no discriminar a las personas porque usan una lengua distinta o porque usan su propia lengua con una variante que no es la variante estándar. Adrián Chávez, prácticamente tenemos que despedirnos por cuestiones de tiempo. Brevemente agradecería la respuesta desde su visión y hasta donde ha tenido oportunidad de revisar lo que está disponible de los libros de texto. En el área de lo que llamamos como el español o la lengua castellana, ¿es suficiente lo que ofrecen? En otros campos, por ejemplo en las matemáticas, hay quienes cuestionan que es muy poco, que se está reduciendo bastante el contenido. En la lengua castellana... No sé si yo podría decir que es suficiente o no, porque no los he revisado absolutamente a detalle, pero
de lo que he visto respecto a la forma en la que, digamos, al modelo educativo anterior, definitivamente es un paso adelante hacia una educación lingüística, una enseñanza de la lengua que se acerque mucho más a la lingüística moderna y a la forma en la que quienes nos dedicamos a la lengua vemos y transmitimos el conocimiento sobre lengua, porque siempre un paso, digamos, alejarse de la normatividad, o más que de la normatividad, de la enseñanza normativista y avanzar hacia una enseñanza de la lengua mucho más basada en convenciones y no en reglas, mucho más basada en la, digamos, mucho más amplia y mucho más rica de la lengua, y no nada más quedarse como en lo que es bueno y lo que es malo sin explicar siquiera por qué es bueno o es malo. Pues es definitivamente un paso adelante, así que yo celebro que estos libros estén haciendo eso, y se nota que hay gente seria, que está experta en lingüística involucrada, al menos en esta área de los libros. Me voy a robar un minuto a mis compañeros, maestro, para preguntar, sí, cuando yo hablaba de la crítica, sí me refería a esa mala crítica en el sentido de que lleva sesgo y todo ello, pero preguntarle, maestro, también, ¿cuál es su punto de vista de que ahora se incluye en estos libros el lenguaje que se le conoce como el lenguaje inclusivo? Bueno, el lenguaje inclusivo, supongo que esa es una discusión distinta. Creo que la discusión es si es pertinente o no que se utilice dentro del libro, ¿no? Yo no tengo una postura definida, creo que entiendo lo que están tratando de hacer. El lenguaje incluyente, sobre todo las marcas de género neutro, pues son una especie de declaración de principios, ¿no? Y en ese sentido, pues supongo que es una declaración de principios con las que yo personalmente puedo estar de acuerdo, pero creo que también es debatible si es buena o mala idea que ocurra, digamos, por ejemplo, en los textos de la presentación y tal. Lo que sí creo que es una buena idea es que se incluya el lenguaje incluyente como un uso de la lengua, que está bien que los niños conozcan que existe. Es más, digamos, el lenguaje incluyente es un fenómeno que está ocurriendo y que es real, y creo que sería deshonesto intelectualmente no enseñarlo, ¿no? Digo, supongo que habrá matices, depende de la edad, depende de, digamos, si se les está enseñando apenas a los niños la flexión de género, supongo que habrá que ir poco a poco, pero bueno, de nuevo, es un uso de la lengua que está ahí, que está vivo y que está ocurriendo, y insisto, más bien sería deshonesto ocultarlo. Muy bien. Maestro, muchísimas gracias por platicar con nuestra audiencia, y ojalá su agenda le permita que estas charlas se repitan más adelante. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y con gusto.